A ver, cuando miramos un mapa del mundo nos parece algo fijo, ¿verdad? Algo que siempre ha estado ahí. Pero la realidad es muy distinta. Ese mapa, que nos resulta tan familiar, es en el fondo una creación bastante reciente. Y ojo, que está en constante cambio. Entonces, la gran pregunta es, ¿los países han existido siempre? Pues la respuesta corta es que no, para nada. Lo que hoy llamamos países es, en realidad, el resultado de miles y miles de años de migraciones, guerras, tratados y muchísimas luchas de poder. Hay que imaginarse un mundo sin esas líneas tan claras que vemos hoy en los mapas. Durante la mayor parte de la historia, las fronteras no eran líneas definidas, ¿qué va? Eran más bien zonas fluidas que se expandían y se contraían todo el tiempo. Y a medida que algunos reinos se hacían más y más grandes, surgieron entidades políticas mucho mayores, los imperios. Estos llegaron a dominar regiones enormes y unificar a pueblos superdiversos bajo un único poder. Y de las cenizas de esos imperios, y con el surgimiento de ideas completamente nuevas, nacieron las naciones. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto exactamente? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia que es increíble. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que retroceder hasta el principio de todo, el paso de las tribus a los reinos. Al principio, la cosa era muy diferente. Pensemos en las tribus. Sus territorios eran fluidos, se movían con las estaciones, no había líneas fijas en el suelo. Pero de repente llega la agricultura y ¡boom! Lo cambia todo. La gente se asienta. Y claro, en el momento en que te asientas, la tierra ya no es un recurso que se comparte y se recorre, no. Se convierte en un territorio fijo, con dueños, definido por el poder de un reino y gobernado por una élite. Es un cambio fundamental. Pero claro, algunos reinos no se conformaron con sus fronteras, quisieron más, se expandieron. Y esto nos lleva a la siguiente gran fase de esta historia, el auge y la inevitable caída de los imperios. Imperios como el romano, el persa o las dinastías chinas unificaron a muchísimos pueblos bajo una sola autoridad, a menudo por la fuerza, claro, pero su legado es innegable. Difundieron idiomas, establecieron leyes comunes para todos y construyeron infraestructuras, como calzadas y acueductos, cuyo trazado, y esto es increíble, todavía hoy define las fronteras y las ciudades de muchos países modernos. Sin embargo, la historia nos enseña una y otra vez la misma lección. Por muy grandes y poderosos que sean, los imperios no duran para siempre. Se acaban fragmentando. Cuando un imperio colapsa, deja un enorme vacío de poder. Los líderes locales aprovechan para tomar el control. Las viejas fronteras se desmoronan y de todo ese caos, poco a poco, empiezan a surgir nuevas identidades. Y es justo de esa fragmentación de donde surge una idea completamente nueva y con una fuerza arrolladora. Pasamos del concepto de ser simplemente los súbditos de un rey a la idea de pertenecer a una nación. ¿Y qué es exactamente esto de la identidad nacional? Pues es ese sentimiento de pertenencia, de formar parte de una nación, que se basa en características compartidas que unen a la gente. Esta idea, que hoy nos parece de lo más natural, cobró una fuerza inmensa en Europa durante los últimos siglos. Y esta diapositiva lo explica genial. Estos son los lazos que unen a una nación. Un idioma que todos comparten, una cultura en común, una historia colectiva, a menudo una misma religión. Estos vínculos crearon un sentido de unidad muchísimo más profundo que la simple lealtad a un rey. Con estas nuevas identidades nacionales ya sobre la mesa, el escenario estaba listo para el siguiente gran acto: forjar el mundo moderno tal y como lo conocemos hoy. La era de los imperios globales y la posterior independencia fue un punto de inflexión total. A partir del siglo XVI, las potencias europeas empezaron a crear enormes imperios de ultramar. Pero llegó el siglo XX y desató una oleada de luchas por la independencia que literalmente redibujó el mapa del mundo, dando lugar a decenas y decenas de nuevos países. Y aquí viene un punto que es crucial y la cita lo deja clarísimo. Muchas de estas nuevas fronteras no surgieron de forma natural. No. Fueron trazadas por potencias extranjeras. Estamos hablando literalmente de líneas dibujadas con reglas sobre un mapa, en un despacho de alguna capital europea. El problema, que esas líneas ignoraron por completo las divisiones étnicas, culturales, históricas, daba igual. Unieron a grupos que eran enemigos o separaron a comunidades que siempre habían estado juntas. Y claro, al hacer eso sembraron la semilla de conflictos que lamentablemente vemos que perduran hasta hoy. Hoy en día, el nacimiento de un país moderno suele seguir más o menos estos pasos. Primero, las guerras y los tratados redibujan el mapa. Después, organismos internacionales como las Naciones Unidas reconocen su estatus como Estado soberano. Y finalmente, esas fronteras se establecen y, sobre todo, se mantienen. Todo esto nos demuestra algo muy importante.
Los países no son entidades estáticas, grabadas en piedra. Son creaciones políticas vivas, que están siendo moldeadas constantemente por la historia. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta final, que da un poco de vértigo. ¿Son permanentes las fronteras que vemos hoy en el mapa? Pues si algo nos enseña la historia es que probablemente no. Los países no aparecieron de la noche a la mañana. Y por eso, el mapa del mundo que vemos hoy no es el final de la historia. Es solo el capítulo que nos está tocando vivir. La historia, desde luego, se sigue escribiendo.